Listo, chicos, muy bien, buenos días para todos, un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Vamos iniciando entonces nuestra clase desde la última pregunta que corregimos la clase anterior, que fue la pregunta 113. Sin embargo, chicos, recuerden que ustedes en casa el documento de consulta ya lo tienen que tener hasta la pregunta 175, ¿listo? Hoy ustedes en casa deben estar hasta la 175. ¿Eso qué quiere decir? Que para la próxima clase ustedes el módulo ya lo deben tener terminado. ¿Listo? Les recuerdo la dinámica. En clase nosotros lo que hacemos es elaborar como un análisis de algunas de las preguntas del módulo. ¿Listo? Y cómo confirmar esas respuestas. Pero la idea es que ustedes desde casa vayan adelantando consulta para que también puedan realizar un proceso investigativo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ir iniciando con la pregunta 112, perdón, que fue la que nos quedamos la clase anterior. Y pues vamos a ir dando inicio. Le voy a pedir el favor a la señora Gloria que nos colabore con la lectura de la pregunta 112, por favor. Eh, Buenos días, profe. La pregunta 112 dice, se llama revolución industrial al proceso de extraordinario desarrollo y de radical transformación que se operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar la ciencia y la técnica, los medios de comunicación y transporte, así como usos, costumbres y las condiciones generales de las existencias humanas. Dice, provocó en los últimos 150 años adelantos de orden material que sobrepasan a los de toda la existencia anterior. Todo, es, Todo este proceso inició desde la segunda mitad del siglo XIX y asimismo durante el siglo XVIII y asimismo durante el siglo XIX de los siguientes. ¿Cuál sería una de las causas de la revolución industrial? A. Un exceso de afán de lucro de parte de los empresarios. B. La preocupación por la vida rural. C. Un excesivo afán de lucro de parte de los campesinos. D. Mejoramiento del campo. Para mí es la A. Excesivo afán de lucro de parte de los empresarios. Listo, muy bien, señora Gloria. La respuesta correcta es la A. Y pues bueno, entonces ya saben que en la medida de que la respuesta esté bien, pues la explicación no es como muy a profundidad, pero sí, pues tener en cuenta que ese afán de lucro por parte de los empresarios no solamente nos ha afectado económicamente, sino también de una manera medioambiental. Ya lo hemos visto en otras clases, nosotros ya lo hemos hablado y es el tema de que lastimosamente para las personas adineradas, lo único que pareciera tener valor sería el dinero, ¿listo? Y pues miren que ese afán de lucro nos ha afectado porque pues ellos tienen más recursos que el resto de la población, pero asimismo los están utilizando mal, ¿listo? Muy bien, señora Gloria. Alejandra, ayúdame por favor con la 113, por favor. Espera, profe, mientras que... ya la encontré. A finales del... Ay, yo no sé leer números romanos, profe. 19. A finales del siglo XIX y principios del siglo, creo que es 20, los países europeos empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamento. Los países estaban empeñados en una rápida carrera armamentista, ya como una manera de protegerse o atacar en el futuro próximo. Esta carrera bélica generaba un clima de aprehensión y miedo entre los países, donde uno intentaba armarse más que el otro. Es falso. Es verdadera porque la revolución industrial también tuvo incidencia en la guerra. C, es falsa porque la revolución era de los campesinos. D, es verdadera porque la revolución era de los empresarios. ¿Cuál respuesta marcaste? Alejandra, ¿qué respuesta marcaste en esa pregunta? La B.
La B, muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿listo? En la historia nosotros siempre vamos a encontrar que la revolución industrial pues fue un macroproceso que se desarrolló para poder generar muchísimos productos rápidamente, ¿listo? Pero uno de los argumentos principales para justamente esa sobreproducción fue la guerra. ¿Listo? Y por supuesto la revolución industrial fue una de las que impulsó la guerra, ¿listo? Recuerden que fue donde más uniformes se hicieron, cascos, herramientas, armas, todo lo que se necesitaba, inclusive miren que tanto para lo que es la Primera, la Segunda Guerra Mundial, se tiene mucha incidencia de todos esos procesos que vienen desde la revolución industrial, ¿listo? Entonces, pues, verdadera. Muy bien. William Aldana, ayúdame por favor con la 114. Em, David Ernesto Pecas y Alberto Corradine plantearon en su libre Monpós Isla en el tiempo que cuando el brazo de Monpós constituía el principal cauce del río Magdalena hacia la segunda mitad del siglo, bueno, el número no sé cuál será, 18. del siglo XVIII. La ciudad Monpós era la tercera ciudad en importancia después de Santa Fe, Bogotá y Cartagena. Entre 1830 y 1860 la navegación disminuyó sustancialmente por el brazo de Monpós, pues el nivel de sedimentación del río impedía su tránsito tomando como ruta alterna el brazo de Loba. Esta situación ocasionó en Monpós A. La conservación de sus recursos naturales y su patrimonio arquitectónico con el objetivo de explotarnos en la actividad turística. B. El aislamiento del comercio regional, debilitando el auge económico de la ciudad. C. El incremento del número de sus habitantes y así seguir conservando la influencia que tenía en el siglo anterior. De la práctica intensiva de la arquitectura campesina importando tecnología moderna con el objetivo de reemplazar las actividades económicas abandonadas. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? William, ¿qué Listo, respuesta profe, ya marcaste en la vamos a... 114? William, ¿qué respuesta marcaste en la 114? Yo marqué la A. Bueno, William, la respuesta correcta en la 114 es la B. ¿Listo? La B. ¿Qué resulta? Pues que digamos la primera respuesta que nos dan ahí, en donde se da pues el tema de la conservación de sus recursos y de su patrimonio arquitectónico con el objetivo de explotarlos en la actividad turística, pues realmente eso no es lo que sucede. Listo, miren que justamente nos están hablando de que Mompox fue una ciudad auge, ¿cierto? Era un centro de comercio, era un centro financiero, las personas iban allí para buscar productos, para poder salir del continente. Bueno, mejor dicho, Mompox era el lugar boom de ese momento, ¿listo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ellos pierden ese poder, pues miren que ahí mismo nos lo están diciendo, porque principalmente pues empezando recobran fuerza las otras ciudades como por ejemplo son Bogotá, Cartagena, ¿cierto? Y pues adicionalmente miren que las mismas condiciones de Mopox son las que la van aislando porque el río que era como esa principal ruta por donde las personas ingresaban allí, pues el mismo río empieza a volverse un obstáculo y ya no permite el ingreso, ¿cierto? Ya no es tan fácil que los barcos, los botes, etcétera, se muevan por allí. Ellos pierden entonces la afluencia de gente, pues porque la gente empieza a irse por otros lados, ¿sí? ¿No les han pasado a ustedes que, por ejemplo, en su barrio hay una cuadra que está destapada?
Y preciso todos estos días que ha llovido y ha llovido y ha llovido, eso se vuelve un barrizal, dicen todos, ¿no? Que mejor dicho, uno no puede ni caminar por ahí. ¿Qué le toca hacer a la gente? Pues coger por otro lado. Básicamente eso fue lo que pasó acá. ¿Listo? Entonces tocó empezar a buscar otras rutas para poder llegar a los centros de Colombia, que eran pues de intercambio comercial y financiero, y entonces Mompox pierde. Listo, entonces no podemos decir que se conserven sus recursos naturales porque es que Mompox se quedó sin dinero. Y en la medida de que ellos no tienen recursos económicos, pues ¿cómo van a cuidar los recursos naturales? No, ¿sí? Igual recuerden que también se ha hecho extracción de recursos en todo el territorio sin ningún tipo de cuidado del medio ambiente. Y pues también tenemos otra parte que dice que para explotarlos en la actividad turística tampoco, porque estamos diciendo que debido a las condiciones del río es muy difícil ingresar. ¿Listo? No sé de pronto en este momento cómo se pueda encontrar, pero pues sí se ha vuelto, digamos que un tema bien importante, esa cuestión de que la respuesta correcta es la B, miren que ahí nos lo explican. Mompox terminó aislándose del comercio regional porque carecían de rutas. Y ahí es donde radica la importancia de que tengamos unas buenas rutas de transporte. ¿Listo? ¿Qué le pasa a Bogotá en este momento? Bogotá colapsó también por el medio de transporte. Y miren que ahora la gente está buscando irse a vivir a otros municipios o irse a vivir a otras ciudades, ¿cierto? Ya, por ejemplo, si yo estoy pensando irme a otra ciudad, por lo general no pensamos en Bogotá, sino que pensamos en Medellín, en Cali, en Cartagena, ¿cierto? En Cúcuta, que sean ciudades económicas para vivir, pero que sean también tranquilas y agradables. Eso no le está sucediendo a Bogotá, pero pues Bogotá está muy lejos de ser un ejemplo, de que le suceda lo mismo que le pasó a Mompox. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Quién sigue por acá? Yo, Harlen, lee la 15, por favor. En las siguientes es posible identificar y determinar culturas importantes en el mundo indígena. En Colombia, ¿cuáles son? A. Chinchas y aztecas. B. Aztecas y mayas. C. Chinchas arma, Arahuaca. Arahuaca y D. Mayas Arahuaca. ¿Cuál marcaste? La C, profe. ¿Cuál? La C. La C, muy bien, excelente. Chipchas y Arahuaca, ¿listo? Solamente que tengan en cuenta que los chipchas son exactamente los mismos muiscas, ¿listo? Solamente que los españoles pues intentaron como colocarles otro nombre ahí, como por, en la medida de que no respetaban pues sus creencias, su cultura y pues esa parte hacía que ellos intentaran como modificar toda su manera de ser, ¿listo? Pero chipchas y muiscas son los mismos. Y los arawak, ¿listo? Aztecas y mayas, que son los de los otros ejemplos, ellos son de México, ellos no son de Colombia, ¿listo? Muy bien, Ana González, lee la 116, por favor. A la llegada de los españoles en 1538, los dos principales caciques, el Zipa de Bogotá y el Zaque de Tunja, se encontraban dirimiendo militar de supremacía para presidir la unidad política del pueblo chibcha. A la llegada de Quesada poblaban en el territorio cerca de 2.000 indígenas. De no haber sido por esa guerra que los dividía radicalmente, la conquista no les hubiera resultado tan fácil a los europeos. El anterior fragmento refiere que A. Era imposible que los indígenas tuvieran conflictos políticos porque no tenían un sistema de gobierno. B. Era imposible que los indígenas tuvieran conflictos porque no tenían un sistema económico. C. Era viable que los indígenas tuvieran conflictos porque sí estaban organizados de manera social y política. D. Era viable que los indígenas tuvieran conflictos porque tenían el modelo económico capitalista. ¿Cuál marcaste? La A. Bueno.
Chicos, en la pregunta 116 la respuesta correcta es la C. ¿Listo? La C de casa. Este tema nosotros lo hablamos al inicio del periodo cuando estuvimos hablando justamente de la identidad que nosotros tenemos en nuestro país. Y Profe, recuerden qué que yo pena, les ¿cuál era decía, la 15? ¿La 115? William, la 115 ya la pasamos, ¿listo? Recuerden que yo les he dicho que, pues empezando tenemos que estar pendientes, ¿listo? Pero si no la alcanzan a copiar, igual pues ahí en el videito quedan todas las respuestas. Porque si nos la pasamos devolviéndonos, no nos alcanza la clase, ¿listo? Por ahí también he visto que por el chat me están preguntando que la 110, la 112, la 113, no chicos, si se llegaron a quedar cortos en alguna parte, pueden volver a ver el video, ¿listo? Ahí está todo. Y pues bueno, discúlpenme, pero pues siempre lo hemos hecho así, ¿ok? Chicos, en la 116, entonces es la C, ¿listo? Y en la 116, pues entonces lo que vamos a estar comentando es que pues ustedes tienen que tener en cuenta que los indígenas no eran esas personas de las que nos hablan en muchas ocasiones, de que eran personas que vivían en arbolitos, que no se vestían, que ellos no tenían una comunidad, que no construían casas, porque por lo general eso es lo que nos han dicho, que eran como unos animalitos y que gracias a la vida y que gracias a Dios los españoles llegaron a nuestro territorio a colocarnos, a decirnos qué era lo que teníamos que hacer, porque sin los españoles nosotros no hubiéramos sabido qué hacer. Esas palabras son completamente equivocadas, eso y que les quede muy claro, chicos. Me dicen, por ejemplo, ustedes que la respuesta es la A. Dice, es imposible que los indígenas tengan conflictos políticos porque no tenían sistema de gobierno. Nosotros ya hemos visto en clase que sí, chicos, los indígenas sí tenían sistemas de gobierno. Acuérdense que yo les comentaba a ustedes de que, por ejemplo, dependiendo de la comunidad de la que hablemos, pero hubo comunidades indígenas en Colombia que, por ejemplo, tenían gobiernos democráticos, ¿sí? Como por ejemplo también tuvimos como un tipo de monarquía, pero no era directamente un rey exclusivo elegido por los dioses, sino que era más bien como un tipo de rey que era por lo general la persona más adulta del grupo y por ser la más adulta era la más sabia. Entonces se le tenía muchísimo respeto a los ancianos porque ellos eran los que tenían el conocimiento de los secretos de la vida. Entonces sí tenían un sistema político. ¿Cuál es la cuestión? Pues que era un sistema político diferente al de los europeos, pero sí lo tenían. Por eso la respuesta es la C. Sí es viable que los indígenas tuvieran conflictos porque, claro, ellos tenían una organización social, una organización política. Acuérdense que cuando hablamos por allá de los indígenas aztecas y de los mayas, yo les decía a ustedes que entre ellos hubo muchos conflictos porque los mayas querían extender su territorio casi que hasta Centroamérica. Y como los aztecas se encontraban en Guatemala, pues muy por el contrario, ellos querían defender Guatemala, pero a la vez ellos querían también un pedazo de la parte de México, que México es un territorio también muy fértil para muchos productos. Entonces siempre hubo una pelea por la organización social, por la política, por mirar quién iba a dominar el territorio. Eso también pasó acá. ¿Listo? Entonces no se imaginen ustedes que los indígenas no sabían o que eran ahí como indiecitos que no sabían para dónde iban, porque eso no es así. ¿Listo? ¿Tenían religión? Sí, tenían religión. ¿Tenían política? Sí, claro que sí, también tenían política. ¿Tenían cultura? Claro que sí. Lo que pasa es que su cultura, su religión y su política eran completamente diferentes a las que nosotros conocemos en este momento. Pero que sean diferentes no quiere decir que sean menos o más. ¿Listo? Todas son 100% válidas. Listo, muy bien. Tatiana, ayúdame a leer la 117, por favor. Profe, ¿cuál leo? 117, por favor. Esta medida consistía en que a cada capitán de conquista se le adjudicaba un grupo de indígenas para que los cristianizaran. A cambio, la indígena tenía que trabajarle al conquistador evangelizador. La definición anterior corresponde a la figura de A, la encomienda, B,
La mitad C, el trabajo de la esclavitud. ¿Cuál marcaste? La D. La de la esclavitud. Sí, señora. Bueno, en esta pregunta, perdón, la respuesta es la A. ¿Listo? Se llama la encomienda. Esperen a ver acá un momento. Listo. Chicos, en la 117 la respuesta correcta es la encomienda, la A. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que resulta que cuando los españoles llegaron al territorio americano, nosotros estábamos hablando de que los españoles intentaron conquistarlos, ¿sí? En un momento se intentó hacer ese proceso por las malas, con las armas, con las violaciones, con los asesinatos, con los destierros. Pero luego, pues los españoles se dan cuenta que ellos no pueden sacar a todos los indígenas de la faz de la tierra y empiezan a decir, bueno, ¿cómo unimos a esta población, a nuestra población, sin que se vea afectado pues el proceso que estamos llevando a cabo? ¿Listo? Entonces decimos que, por ejemplo, se utilizaron dos mecanismos diferentes. Uno fue la mita, que ya ahorita en la siguiente pregunta lo vamos a ver, y el otro fue la encomienda. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trataba la encomienda? Pues resulta que había una persona que sabía cuántos indígenas habían en el territorio. Entonces yo iba donde un español que era dueño allá de una finca y yo iba y le dejaba 10 indígenas. Entonces le decía, mire, tome 10 indígenas, hágame el favor y los evangeliza, los alimenta, los trata bien y me cuenta cómo le va. A cambio de tratarlos bien y evangelizarlos, los indígenas tenían que trabajar para ellos. ¿Listo? Pues ustedes me dirán si eso es justo o injusto. Digamos que fácilmente se puede confundir con la esclavitud, pero lo que sucede es que en la esclavitud no hay un proceso de cristianización, mientras que en la encomienda sí. Entonces miren que esa frase que nos dicen por ahí, de vez en cuando se me escapa el autor en este momento, si no estoy mal, es Eduardo Galeano, el que lo dice en varias ocasiones, y es el hecho de que los indígenas, cuando los españoles no habían llegado, tenían sus territorios. Pero cuando los españoles llegaron, los españoles se quedaron con el territorio y a los indígenas les dejaron la Biblia. Eso es lo que él dice y pues realmente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la idea era que el indígena se volvía creyente de la religión católica por lo que el español le enseñaba. Y a cambio, entonces, el indígena le trabajaba gratis a esta persona. ¿Listo? Entonces, pues yo digo, yo trabajaría gratis, pues si, por ejemplo, a mí me enseñan ciencia, si me educan, ¿cierto? Si me enseñan matemáticas, bueno, algo que pueda ser útil para la sociedad y para mí. Pero imagínense que estas personas lo que buscaban era aumentar la cantidad de creyentes de la Iglesia Católica. ¿Listo? Y miren que finalmente las tierras eran de los indígenas y los indígenas terminaron entregándoselas a los españoles porque pues ellos sí se volvieron, aunque en un principio no querían, se volvieron creyentes de la religión. ¿Listo? Entonces es la encomienda. Vamos con la 118. Marcela, ayúdame con la 118. Sí, señor. Dice, esta institución tiene un origen preincaico en los cuales las comunidades trabajaban para el español con la prestación de mano de obra para los grandes trabajos de utilidad pública, como la construcción de caminos, canales de irrigación, y aparte de eso tenían que cultivar la tierra y pagarle un impuesto a la corona. La denominación de este impuesto era A, la encomienda, B, impuesto de trabajo, C, impuesto de labores, D, la mitad. ¿Qué respuesta marcaste? La B. Bueno, la respuesta correcta es la D de dedo. ¿Listo? En la 118 la D. Y pues les comparto, chicos. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con el tema del servicio social, el servicio militar. El servicio militar en Colombia es un servicio obligatorio que tienen que brindar todos los hombres que son mayores de 18 años.
Si su merced terminó de estudiar, solamente le toca ir al servicio militar 1 año. Pero si su merced no termina de estudiar y se va a hacer el servicio militar, lo ponen a hacer servicio militar 2 años. Y no puede ser en la ciudad, sino que tiene que ser en zona rural. Esta mitad de la que nos están hablando aquí, que la respuesta es la D, justamente es un servicio militar. ¿Listo? Miren lo que nos dice ahí. Los indígenas hombres, porque no eran las mujeres, listo, eran indígenas hombres que cumplían cierta edad, digamos que no hay como una, como por ejemplo la tenemos nosotros los 18, no, ¿sí? Pero digamos ya como una madurez física, estaban en la obligación de ayudar a construir caminos, en la obligación de ayudar a construir el acueducto y en los casos en los que fuera necesario participar militarmente. ¿Listo? Entonces, no, que hubo una guerra contra otra comunidad indígena o contra otros españoles o contra otros europeos. Los indígenas tenían que obligatoriamente enlistarse a las filas del ejército y defender el territorio español, que pues era americano, pero ellos en ese momento decían que era de ellos. ¿Listo? Entonces miren que es otro servicio militar que se prestaba y pues aparentemente lo que dicen los principales registros es que esa fue la primera ocasión en la que en nuestro continente hubo un tipo de servicio militar. ¿Los indígenas lo tenían antes? Sí. Este modelo de la mita lo tenían antes de la llegada de los españoles, las comunidades indígenas, sí las tenían. Pero pues digamos que lo tenían de una manera un poco más organizada y menos violenta. Era más que todo como un servicio comunitario que tenían que hacer los hombres por la sociedad. Pero cuando llegan los españoles lo utilizan en su propio beneficio. ¿Listo? Entonces recuerden, en el caso de la mita estamos hablando de un tipo de servicio, de servicio militar para que ustedes pues como que lo asocien un poco por esa parte. Bien. Brian, ayúdame a leer la 119, por favor. Esta práctica iniciada por traficantes franceses, ingleses, holandeses y portugueses quienes secuestraban a los hombres del África Occidental a mediados del siglo XVI. Estos secuestrados eran hacinados en bodegas de los buques de carga. Las cifras de seres humanos secuestrados eran entre 30 y 50 millones de africanos. Esto solucionó la crisis de la falta de mano de obra y algunos preferían suicidarse que someterse a ese terrible sometimiento. La anterior definición se acomoda a la figura de A, esclavitud, B, trabajos forzosos, C, trabajo digno o D, viaje por trabajo. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La A. La A. Muy bien, Brian, excelente. Esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces la respuesta, miren que en esta parte sí nos están hablando el tema de que hay un sometimiento terrible a esas condiciones laborales. Miren que acá, por ejemplo, nos dicen que hay traficantes europeos, ¿listo? No importa de dónde sean, el caso es que son en general del continente de Europa, y pues que nos quede claro que lo que ellos hacían era secuestrar a hombres de África, ¿listo? Ellos justificaban que era por su color de piel, ¿sí? Entonces, porque su color de piel es, no sé, lo hemos escuchado como negra, oscura, bueno, color de piel diferente, entonces estas personas decían que ellos no poseían alma, que eran unas personas que eran hechas por otro dios, que no era el dios europeo. Bueno, una cantidad de mitos que hoy en día sabemos que son mentira, pero en esa época se resaltaban como si fueran reales y eso justificaba que los europeos secuestraran africanos para llevarlos a trabajar gratis. ¿Listo? Entonces, claro, miren que acá nos dicen, uy, se solucionó la crisis. Pues claro, ¿cómo no se va a solucionar la crisis si yo estoy explotando a otro ser humano? Y pues miren que lastimosamente muchos preferían suicidarse que someterse a la esclavitud, pero pues muchos otros le tenían más respeto a esa parte de la muerte. ¿Listo?
Bueno, vamos a ir terminando entonces con la pregunta 120. Puede ser Lorena. Leamos la 120, por favor. Hola, profe. Hola. Profe, Dime. es que se me entrecortó la cosa cuando estabas diciendo lo de la 119. En la 119, que es la que acabamos de ver, es la esclavitud. Y estamos pasando a la 120, la va a leer Lorena. Bueno, se nos quedó Lorena por ahí en el camino. Sofía, ayúdame a leer, por favor, la 120. Número 200. Y pues por favor, terminen el módulo para poder generar entonces la participación aquí en la clase. ¿Listo? Les deseo un excelente sábado. Mil gracias por haber venido a clase y nos vemos la siguiente. Ya entró la profe. Ah, ya. Qué pena, chicos, se me fue por acá el internet un momentico. Me quedé sin internet. Pero bueno, entonces chicos, en la 120, porque creo que el tiempo ya no nos alcanza, vamos a marcar por favor la respuesta A. ¿Listo? Que pues entonces en ese orden quedaríamos en capitanías, presidencias y audiencias. ¿Listo? Bueno chicos, por favor para la próxima clase entonces todos hasta la pregunta número 200 y pues por favor terminen el módulo para poder generar entonces la participación aquí en la clase. ¿Listo? Les deseo un excelente sábado, mil gracias por haber venido a clase y nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe, y a todos. bueno, hasta luego señora Gloria.